Cuando llega la luz correcta, todo puede cambiar. Gracias por estar aquí conectados, por eso nos hemos permanecido unánimes, fieles a este tema de hacer la programación, de hacer el programa Cambiando Vidas. Hoy desde la ciudad de Bogotá. Hermana Jimmy, buenas tardes. Amén, Pastor Nelson, que Dios le bendiga. Pastora Cristina, hermano Cristian Sanabria allí en los controles, y a todos ustedes, amados oyentes, que el Señor te bendiga cada día más y más. Con mucho cariño, esta servidora Ginette Molina, deseando que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Tengo por aquí desde esta madrugada esta palabra y quiero compartirla muy de la mano con el tema que traemos el día de hoy para compartir de parte de nuestro Señor. Esto está en Malaquías capítulo 3, verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Un pasaje bastante conocido al respecto de los diezmos, pero en general esta palabra es a quien ha aceptado a Cristo en su corazón y como tal se dedica su vida a Él. En el 100%, entonces todo aquel, ¿verdad?, va a desear esa bendición que tú tienes. Todo aquel, ¿por qué? Por causa de Jehová de los ejércitos. Y si nos vamos al 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, no es, ¿verdad?, porque lo hicimos muy bien, no, sino que estamos en el plan del Señor. Y esto es una bendición el cual nos permite amanecer con vida y continuar con esta labor tan bonita como es estar en este espacio de la emisora Radio Concilio Mundial Cristiano, el espacio Cambiando Vidas, el programa radial Cambiando Vidas. Realmente un placer. Y programa de televisión Cambiando Vidas. Amén. También por ondaambientaltv.com.co. Lo pueden ver desde las 8 de la noche. Amén, amén, así es. Pastora Cristina. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas tardes, pastor, hermana Ginette, hermano Cristian. Dios les bendiga también allí a todas las personas que se están conectando y que más adelante se conectan a este programa de bendición que el Señor nos ha permitido realizar acá en esta sede de Venecia. Gracias a todos por estar ahí presentes. Está ya allí la hermana Adriana Velázquez, la hermana Agripina Melgar y todas las personas que ya empiezan a conectarse. Un abrazo enorme en nombre del Señor y gracias por estar acá en sintonía con este programa, y a todos también, a los de la emisora Radio Concilio Mundial Cristiano, los fieles también que nos escuchan. Algunos nos ven por el Facebook, otros nos ven por la emisora. Entonces, qué bendición que también, como decía el pastor, que nos escriban, nos puedan decir desde dónde están conectados y pues asimismo que sean partícipes del tema que hoy se va a tratar. Amén, 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 amén. Un saludo muy especial para nuestro pastor Edgardo Jacob Alvear. Dice, hola, bendiciones para ustedes desde Chile. Para Colombia, Bogotá, ya compartí su programa Cambiando Vidas. Amén, amén. Pastor Edgardo es un gran amigo, aunque no nos compartamos porque está en otro país, pero siempre anda muy pendiente, lo llevo en las oraciones. Yo sé que ha pasado por dificultades, ha pasado también por diferentes situaciones, no porque me lo haya contado, sino porque lo he podido sentir en el espíritu. Pero hoy le doy una palabra de ánimo. Usted es un valiente, un guerrero, y todos los que peleen contra usted, contra Dios pelean, porque eres hijo de Dios y Dios va a pelear su batalla, y todos los sueños que usted se ha propuesto en su corazón se van a cumplir, con creces se van a cumplir. Dios le va a conceder todos los deseos del corazón, porque es un hombre valiente, comprometido con la obra, está haciendo obra, está levantando obra para Dios, y Dios es fiel para responder a sus promesas. La hermana Adriana Velázquez,
Pastor Saín Tapiero desde Garzón Huila nos deja su saludo fraternal. Gracias, Padre, Dios me le bendiga grandemente. Papá, yo también está muy pendiente. Bueno, yo quiero que cerremos un momento los ojos y vamos a colocar este programa en manos de Dios. Que el Señor sea obrando, abriendo puertas, cambiando vidas, como lo dice el programa. Si hay alguna petición que tengas, también nos las puedes escribir ahí a través del chat y con gusto estaremos orando que el Señor responde. Está ahí el hermano Anderson, dice buenas tardes, bendiciones, un saludo muy especial en el amor del Señor. Recuerde que está siempre en su casa y aquí están las puertas abiertas y Dios es fiel. Amado Dios, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder hacer este programa que aún teniendo bajos recursos nosotros hemos predispuesto con todo lo que tenemos, nuestras bocas, nuestras mentes, nuestras manos, nuestros pies, y venir a este lugar, Padre, para poder darte la honra y darte la gloria. Tú conoces nuestro corazón, que no hacemos las cosas por orgullo, por fama, por poder, por dinero, sino que queremos llevar un mensaje diferente en medio de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanto mensaje falso, de tanto mensaje mediocre, de tanto mensaje que destruye la sociedad, destruye las familias, destruye hasta los mejores amigos. Queremos hacer esa diferencia porque sabemos que el mensaje de Cristo, el que tú dejaste para ser predicado, debe ir hasta los confines de la tierra. Nosotros soltamos una palabra el día de hoy, amado Dios, pero tú eres el que da el crecimiento, el que la hace germinar, el que la lleva a la persona necesitada. Reconocemos que somos fallos, que muchas veces no sabemos ni siquiera hablar de una manera correcta, pero sabemos que tú eres sabiduría, tú eres prudencia y tú eres fe para poder llegar y hacer lo que para el mundo es imposible, porque nada hay imposible para ti, Señor. Que este programa sea una ofrenda más de las que hacemos a tu voluntad, a tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Así que vuelvo y reitero mis saludos y vamos a comenzar en temario. Vamos a hablar hoy de principios que nos enseña el profeta José en la Biblia, y me gustaría que me acompañaran con la lectura en Génesis 37, que pudiéramos leer esta historia de José. Vamos a leerla pausada, bien como una historia, para que las personas que van entrando vayan entrando en ese río. Y vamos a hablar específicamente de José. Se me ha dado una idea el día de hoy. Dije, oiga, ¿por qué no vemos diferentes historias en la Biblia y qué nos enseña? Está Daniel, está Sadrach, Mesach y Abednego, que no era Sadrach, Mesach y Abednego, no, era Zacarías, Azarías y otro nombre, Ananías. Eran los nombres de ellos, de pila, pero en Babilonia se los cambiaron. Esa historia es muy bonita. La historia de Ezequiel, la historia de Jeremías, la historia de Isaías, cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? La historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de don Sansón. ¿Sí? Tantas historias que hay en la Biblia, la historia de don Pablo, de don Pedro, de don Juan, ¿sí? Hasta de don Sireno. Hay un hombre que se llamó, que dijeron que era de Sirene. Entonces era una historia muy bonita porque el hombre hizo algo que muchas veces se nos olvida hacer. Y todo esto lo vamos a ver si vamos a ir desarrollando también. Amén. Paulatinamente toda esta programación. Hoy nos corresponde José, por una serie de situaciones que Dios me ha revelado que pasan. Y es cuando el desánimo llega, cuando el cansancio llega, cuando las cosas no van bien, cuando sentimos que estamos estancados. ¿Sí? Estamos viviendo momentos difíciles. No solamente nosotros. Un hombre que se llamó Facundo Cabral dijo, no piense que lo que le sucede a usted le sucede a usted solo, porque lo que le está pasando a usted le está pasando a miles de personas. Si usted tiene hambre, a miles le dio hambre. Si usted tiene deudas, miles tienen deudas. O sea, es la humanidad. Aquí estamos hablando de la humanidad. Cuando Jesucristo murió, murió por la humanidad. No murió por Ginés Molinas, porque sería muy tacaño, solo uno. No, murió por la humanidad. Y vamos a enfocar este programa en cambiando vidas a la humanidad. Amén. Amén. Así que vamos a leer entonces Génesis capítulo 37. Bueno, bajo la dirección del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, dice así su santa palabra. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zipa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanas diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
Sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Amén. Bueno, recuerde que vamos a ver principios que nos enseña la Biblia a través de la historia de José para el éxito. Una de las historias, voy a tratar de ir despacio para que no me parezca prédica, porque me encanta este tema y me gusta mucho, y en estos días he venido reflexionando con preguntas que me han hecho debido a que ya mi edad ha sido avanzada, y sobre si mis proyectos o mis objetivos se han cumplido sí o no al momento, en la actualidad. Lo primero que puedo decir es que soy un hombre que leo desde niño, y esta historia me parece fascinante porque Génesis capítulo 37, su título es José es vendido por sus hermanos. Pero cuando comenzamos a leer la historia de José es vendido por sus hermanos, dice: esta es la historia de Jacob y su familia. O sea, ¿cómo así que es la historia de Jacob y de su familia si está hablando de José? Entonces Dios me dijo que no importa la descendencia, no importa el lugar que hayas nacido, no importa las tristezas que hayas tenido o donde el enemigo te haya querido desanimar. Hoy estás aquí para que puedas entender que el plan de Dios es de éxito, que el plan que Dios tiene contigo se llama de éxito, y dentro de ese éxito está salvar tu alma. No podemos olvidar que el éxito más grande de una persona es su salvación. Pero aquí estamos hablando en historia primitiva que nos sirve para nosotros poder guiarnos, para poder enseñar, para poder entender el plan de Dios para con la humanidad. Así que Jacob, ya conocemos su historia y vamos a conocer y a estudiar en estos días un programa exactamente hablando de Jacob y de su proceso. Pero hoy vamos a hablar de un muchacho, de un hijo de Jacob, que quedó en la Biblia porque Dios lo escogió. Dios escoge a sus hijos. Dios escoge a los que le van a servir. Y cuando Dios escoge a alguien, no importa si esa persona es de alta sociedad, no importa si esa persona tiene sabiduría, no importa si esa persona tiene dinero, tiene posición. Lo que realmente importa es que Dios mira el corazón del hombre. Él conoce su vida y debe ser una persona con humildad y con una disposición para dejarse moldear, para dejarse instruir, para dejarse capacitar.
Dios no necesita personas capacitadas, necesita las personas con una personalidad de querer dejarse capacitar por Dios. Porque podemos ver varias historias en la Biblia, como el caso de Abraham, que le dijo, le voy a dar un hijo. Pasaron muchos años, 20 años, qué sé yo, según la Biblia fueron casi 25 años. Y entonces la esposa le dice, no, Abraham, eso yo creo que Dios le entendimos mal. Eso es, acuéstese con mi muchacha, que esa es más joven. Y hacen toda una treta, o todo un plan, para tener un hijo, pero conforme a las fuerzas de ellos. No se dejaron capacitar y no permitieron el cumplimiento de Dios como Dios quiere que cumpla. Es importante entender que lo primero que le tenemos que pedir a Dios es que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos pueda dar discernimiento en nuestro espíritu para poder entender el plan de Dios, porque hay tiempo de quedarnos quietos y hay tiempo de actuar, no irnos al contrario. Si en el tiempo de quedarnos quietos nos vamos, como le pasó a Isaac, que tuvo hambre y dijo, me voy para Filisteo, me voy para la tierra filistea, donde los filisteos, y me voy, y Dios le tuvo que venir a hablar y dijo, no, quédese aquí, porque aquí es donde lo voy a bendecir. ¿Sí? Pero Abraham no le dijo eso, no le dijo quédese, le dijo váyase de su tierra y de su parentela. Entonces hay tiempo de ir, como a Josué le dijo, vaya y conquiste, y hay tiempo de quedarse, estarte quieto. Pero ¿quién dice eso? Dios. Y el discernimiento que ha colocado en usted, en mí, en usted. ¿Cómo sabe usted que Dios le respondió y estás en la respuesta correcta? Cuando sientes paz en tu corazón. Pero ojo con esto que les voy a decir el día de hoy. Yo soy un experto hablando en temas empresariales. Soy un experto hablando en temas de motivación. Soy un experto hablando en conferencias de superación personal, porque es lo que he hecho por más de 20 años en mi vida. Pero si hay algo que yo he podido entender y he podido resaltar para que podamos entender, es que muchas veces le llamamos proceso a consecuencias, ¿sí? Un proceso es algo que Dios le da a una persona para formarlo, para capacitarlo, para que forje su carácter. Pero una consecuencia es el resultado de malas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque el que fuma cigarrillo y fuma, su consecuencia es que puede adquirir, en el 99.9 de los casos, cáncer de pulmón. Eso es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero un proceso es el grano de café que es molido, se convierte en café en polvo, se aplica el agua y sale un delicioso tinto, lo llamamos en Colombia. Si no se procesa el café, no hay tinto. Entonces ahí no sería consecuencia. La consecuencia sería quedarnos sin cultivar el café y no podemos tomar tinto. Ahí sí tenemos un problema. Entonces hay que aprender a diferenciar estas cosas. Hay gente que dice, estoy en el proceso, y está en el proceso, no, tomaron malas decisiones. Esa es la consecuencia. Sirvieron de fiador al que no servía, sacaron plata al gota a gota, etcétera, etcétera. Hay muchas consecuencias, ¿sí? Entonces, antes de entrar a este temario es bueno saberlo, porque aquí vamos a hablar del proceso de José, no de las consecuencias de José, aunque sí hay algunas consecuencias, y ya se las aclaro. José fue el hijo querido de su papá, porque fue hijo de la mujer a la cual él amaba y por el cual él había trabajado durante 14 años. ¿Sí? José era el primogénito con su mujer amada. Por tal motivo él lo quería mucho, ¿cierto? Él lo amaba. Además que su esposa pues era estéril, Dios hace un milagro y sale don José. Pero dentro de esto él tiene unas ciertas preferencias con este muchacho. Mire, yo soy padre de un hijo. Dios me ha permitido ser padre solamente de un hijo, que amo con todo mi corazón. Yo amo mucho a Steven. Y en estos días que estaba triste, alcé mis ojos al cielo y le dije, Señor, gracias. Dios sabe que es así, gracias por mi hijo. Gracias por mi hijo, porque es lo que me anima. ¿Por qué? Les los voy a decir. Una persona con un hijo rebelde lo ama, pero no lo ama más que un hijo que es bueno. Porque Steven, mi hijo que tiene 10 años, llegando a los 11 ya, se me está volviendo un joven grande,
nunca en la vida me ha mirado feo. Nunca en la vida me ha tratado mal. Por mucho él es complicado y me saluda, pero de ahí no pasa. ¿Sí? Es un muchacho muy respetuoso, muy amoroso. Hay veces no está por allá y cuando le da un pico. Cuando yo he estado de mal genio, cuando estoy malhumorado, porque me suele pasar, o cuando estoy en situaciones, yo estoy a mi papá, pero es que usted no me coloca atención. Le dije, hijo, mire, estoy aquí ocupado, estoy solucionando 1000 cosas, hijo. Es eso. Y me dijo, ok, papá, entiendo. Entonces en un momento que estés más calmado, hablamos. Y salió y se fue. Como a las 4 horas volvió, ya podemos hablar. Sí, señor, ahora sí venga. O sea, es algo como que las cosas se ganan, ¿sí? Entonces yo me imagino a este hijo amado, pues él lo quería, el hijo también quería al papá, porque se nota hasta el último día cuando lo manda a recoger, y le dice, no papá, venga para acá, que es que ahora va a estar bajo mi resguardo. O sea, son hijos especiales. Y más especiales es porque era un hijo que temía a Dios, era temeroso de Dios, obedecía lo que su papá le estaba enseñando. Se puede ver, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este jovencito como un proceso. Primero recibe el amor de su papá. Su papá le cambia las vestiduras, le coloca una túnica de colores. Para los israelitas significa dominio, ¿sí? Cuando él le coloca diferentes colores, le está diciendo, ¿sabe qué, amado José? Usted solamente no va a funcionar en una sola cosa. Usted va a funcionar en todo lo que le coloquen. Si lo colocan en el campo, allá va a funcionar. Si lo colocan en la ciudad, allá va a funcionar. Si lo colocan a administrar, usted va a funcionar. Si lo colocan a hacer algo operativo, usted va a funcionar. Si lo colocan a predicar, usted va a funcionar. El papá le está labrando el camino a su hijo. Así que lo primero que tenemos que entender hoy es que nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de profetizar buenas cosas sobre nuestros hijos. Jamás en la vida esté pronunciando maldiciones sobre su hijo. Jamás en la vida esté pronunciando cosas negativas sobre su hijo. Su hijo es una bendición. Y su hijo es la continuidad de la estirpe y de lo que usted no pudo hacer. Yo he tenido una guerra pactada con la pobreza y con la miseria que vivió mi familia en sus inicios. Y me ha costado lágrimas, y dentro de lo que yo pude escoger fue formar una empresa. Siempre quise ser empresario, pero me ha costado muchas lágrimas. Esta semana alguien me preguntaba y me decía, pero usted no tiene nada. Y yo dije, sí, es verdad, no tengo nada. Pero hay algo de lo que estoy 100% seguro. Y es que mi hijo, con 11 años, cuando él tenga 17 años, yo no estaba ni cerquita de lo que él ya tiene. Y él no le va a costar. Nosotros colocamos con mi hermano William Tapiero la primera empresa en el 2022. De chaquetas de cuero, perfumes. En el 2022. En el 2002. 2002. Hoy estamos al 2026. Ustedes pueden encontrar en YouTube una entrevista que nos hicieron que se llama Hecho en Colombia, chaquetas de cuero. Ahí va a salir William, voy a salir yo, les cuento la historia. Y esto más o menos es de esa época, porque en el 2002 comenzamos a hacer empresa. Hoy, 2026, o sea, 24 años después, apenas estoy comprendiendo principios, llaves que abren puertas. Pero de lo que sí estoy 100% seguro es que mi hijo no se va a demorar 24 años para aprender lo que me costó a mí, porque yo se lo voy a transferir hasta donde esté. Se lo voy a transferir, y lo que a mí me duró 26 años, a él le duró apenas unos meses y comenzar a ejecutar. Porque para eso he trabajado, para eso he luchado, y eso para mí ya es una bendición. Así que este papá comenzó y le transfirió esa profecía. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque una túnica de colores no se le daba a cualquiera. Se le daba a alguien que se le deseaba lo mejor. Entonces, deséele lo mejor a su familia. Ahora, el hecho de que usted le desee lo mejor a su hijo, le profetice lo mejor a su hijo, no le garantiza que al 100% va a ser feliz. ¿Por qué? Porque esto causó una envidia en sus hermanos. Y los hermanos querían matarlo. Vamos rápido porque esto no podemos
¿cierto? El tiempo avanza muy rápido. Querían matarlo y casi lo logran. Pero Dios también, en el momento que un hombre de Dios lanza una profecía, lanza una visión, lanza un objetivo, lanza una meta, Dios lo respalda. Dios respalda las buenas obras. Dios respalda la buena palabra. Dios respalda el buen propósito. Así que lo que Dios hizo con José fue darle sueños. ¿Cómo sé yo que una persona es diferente a los demás? Cuando tiene sueños, cuando tiene visión. Nosotros tuvimos una entrevista de una persona aquí que necesitábamos contratar, duró algún tiempo trabajando con nosotros. En ese tiempo estaba don Daniel García haciéndole la entrevista. Y él le hizo 3 preguntas. Y le dijo, la primera pregunta, sí señor, ¿cuáles son sus metas a corto plazo? Y ella le dijo lo siguiente, ¿trabajar? Sí, trabajar. Muy bien, le dijo Daniel. Bueno, segunda pregunta, ¿cuáles son sus metas a mediano plazo? Y ella miró otra vez para arriba y para abajo y dijo, pues no sé, trabajar. Y él le hizo la tercera pregunta, ¿cuáles son sus metas a largo plazo? Y pregúntame qué le respondió. ¿Qué le respondió? Trabajar, ¿ven? Trabajar. Hay personas que no tienen claro qué es una visión, qué es soñar con tener un hogar, qué es soñar con tener una buena profesión, qué es soñar con tener un avance dentro de su vida. Yo toda la vida he sido un soñador. No he logrado lo que he tenido. No les puedo ser mentirosos a decir que lo he logrado. Pero no ha sido por falta de intentos y no ha sido por falta de visión. Ha sido por muchos otros aspectos, porque de eso hablaremos después. Entonces, los sueños que Dios le dio a José representaban su futuro, representaban autoridad, representaban propósito, representaban un destino. Cuando le decían que había 12 manojos, pero uno, el manojo era de él y los otros se inclinaban ante él, ya estaba predestinando. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. José solamente tenía 17 años cuando toda esta historia acontece. La Biblia deja ver que muere de 110 años. O sea que nosotros en este momento podemos hablar de una historia de José única de 93 años, dentro de los cuales 17 años vivió con su papá. 13 años vivió en un proceso continuo. 13 años porque deja ver que a los 30 años él recibe la gobernación de Egipto. Entonces, mira qué son los procesos. Los procesos son pasos que debemos seguir, ¿cierto? Si usted quiere ser exitoso, comience a pedirle a Dios visión, objetivos. Comience a pedirle a Dios sueños. La envidia siempre va a existir. Y la envidia produce odio, rechazo, muerte. Pero no le pudieron tocar su vida. No le pudieron tocar su vida. ¿Por qué no le pudieron tocar su vida? Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. No solamente basta con sueños, no solamente basta con objetivos. Es necesario que Dios esté con nosotros. La Biblia dice en Génesis 39, y Dios estaba con José. ¿Sí? Dios estaba con José. La palabra Dios estaba con José aparece en diferentes partes de la Biblia. Porque Dios lo acompañaba. Nosotros no podemos saber mucho. Vuelvo y lo repito. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas perder muchas cosas, pero nunca perdamos la presencia de Dios. Por eso el salmista se desesperó cuando decía, devuélveme el gozo de mi salvación. La presencia de Dios. Y Dios siempre ha querido estar cerca del hombre. Dice que de día en columna de humo, de nube, de noche columna de fuego para mostrarles el camino. Después viene al monte Oreb y habla con Moisés y le dice, don Moisés, lo que pasa es que yo hablo con usted, todo muy bueno, pero quiero estar más cerca del pueblo, quiero estar allá, que me vean. Y ahí fue cuando se hace el tabernáculo, que era como una tienda. Dios ha querido estar cerca del hombre.
Después sucede un hombre, el gran cantor de Israel, que se le ocurre una visión, un sueño de crear casa magnífica para Jehová. Dios le dice, no, usted derrama mucha sangre, no lo va a hacerlo. Pero está su hijo Salomón, hace tremendo templo. Después viene la desobediencia, se rasga el reino en dos, el arca es llevada por allá para donde los filisteos, sucede todo lo que sucede. Después aparece un hombre que se llama Nehemías para reconstruir. Pero a tal punto donde quiero llegar es que Dios dice, no habitaré más en manos hechas de hombre. Quiero habitar más cerquita aún, quiero habitar en el corazón de la persona. Pero desde José ya habitaba, y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Entonces el profeta dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya se hablaba de estar más cerquita, ¿sí?, del hombre. En este momento, un principio para poder tener éxito es que Dios esté en la vida de nosotros, que Dios esté en nuestra familia, que Dios esté en nuestros negocios, que Dios esté en nuestro andar, que Dios esté en nuestro salir, que Dios esté en nuestras actividades, que Dios sea el pilar, que podamos entregar el control a Dios. ¿Cómo se hace? Cada mañana lo primero que debes hacer es, Señor, en tus manos pongo mi vida, en tus manos entrego este día, en tus manos entrego mi familia, en tus manos entrego mis negocios, en tus manos entrego mis decisiones. Esto no es tan difícil. Lo que pasa es que hay gente que sale corriendo, ni se baña, del afán de dormir hasta las 11 de la madrugada y de pronto le tocó madrugar un poquito más, ni se acuerda de Dios. Va renegando, echando madrazos porque llegó tarde y después queremos éxito. Es decir que es ser consciente de quién somos hijos. Uno. Lo siguiente es que no haya excusas de nuestra posición económica inicialmente, ¿sí? Y desde que usted hable con Dios, ahí inicia la paz. De por dónde usted, ¿verdad?, va a tomar decisión. ¿Qué decisiones va a tomar? Siguiente de esto, saber que somos resultado del amor, porque eso fue José. Independientemente de papá, mamá, estamos en el amor y el corazón del Señor. Y que donde quiera que nos paremos, la bendición de Dios está con nosotros. Yo estoy tomando nota, pastor. Sé un soñador, tenga metas. ¿Para cuándo? Para ese corto, mediano y largo plazo. No es ir allí improvisando, sino tener claro qué se quiere para que el Señor también, ¿verdad?, tenga sobre su agenda también la nuestra y sea su voluntad. Y dice más, pida a Dios visión y objetivos. Hay quienes, bueno, pero ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, el mismo Dios ha de mostrar esto. Amén. Amén. Yo quiero, pastor, también contribuir aquí con Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, hay una condición inicial y principal, por no decir que existencial, y es que al que oye la voz de Dios le alcanza la bendición. Amén. Yo creo que José, a pesar, ¿verdad?, de que tuvo allí esa turbulencia en cuanto al cariño por sus papás, en cuanto a sus hermanos, él oyó la voz de Dios y por eso tuvo un proceder de bendición. Y la bendición de Dios, a pesar de estar en el proceso, le alcanzó. Yo quiero comentar acá acerca de José. Él decía, él siempre en su boca siempre estaba el nombre de Dios. Lo mencionaba en todo momento. Siempre estuvo seguro de que el Señor lo ayudaba. Y hablaba de Dios con la gente que trabajaba, que lo rodeaba. Entonces quiere decir que a pesar del proceso y lo que estaba pasando,
nunca dejó de confiar en el Señor, nunca dejó de confiar, de decir que tenía un Dios todopoderoso que lo podía salvar, que lo podía sacar de allí desde donde estaba. Amén. 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 Bueno, quiero ir a otro punto. Vamos a ir por partes. Y es que José era un hombre obediente en los talentos que él tenía, porque el padre lo enviaba, vaya, ¿cierto? Y dice que contaba pues las malas acciones del papá, de los hermanos al papá. Las habilidades, las destrezas de un ser humano son diferentes. El Señor le ha dado regalos a cada ser humano de manera diferente. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 12 dice que los dones no son iguales para todos. O que si es que todos hablan lenguas o todos profetizan, no. Dios asimismo le ha dado a cada persona habilidad. La habilidad mía es aprender muy rápido de pronto las cosas. ¿Sí? Yo aprendo de una manera muy rápida. Alguna vez me presenté a una empresa en mis inicios en Bogotá y yo no sabía manejar Excel ni sistemas, ni siquiera sabía aprender un computador. Entonces me dijeron, no, usted está rechazado. Y yo dije, oiga, pero es que yo ni siquiera sé esto, ¿verdad? Así que me fui a un café internet en 2 días. Aprendí a manejar Word, Excel, PowerPoint. Y fui y me busqué a la gerente, le dije, hágame la prueba. En 2 días. Me dijo, ¿en serio? Le dije, en 2 días, hágame la prueba. Y en 2 días me hicieron la prueba y me contrataron. O sea, he tenido la habilidad de aprender muy rápido. A otras personas se le dificulta un poquito más eso, pero son más habilidosos en la parte técnica. Por ejemplo, hay gente muy habilidosa para conducir, hay gente muy hábil para los juegos, ¿sí? Hay gente muy hábil para muchas cosas. Esas son habilidades y destrezas. Dios le había dado diferentes dones y talentos a José, dentro de los cuales podemos destacar el de interpretar sueños, ¿cierto? Y también podemos ver que nunca él lo dejó escondido. Él usaba los dones que Dios le dio sin importar dónde estuviera. Él no desperdició ninguna oportunidad. Cuando lo vendieron preso, esclavo, donde Potifar, él no ignoró los dones de administración. Tanto así que Potifar lo colocó sobre la administración de toda la casa. Él utilizó las habilidades, incluso también cuando estaba en prisión. En prisión allá también le interpretó sueños a unas personas, ya lo sabemos, pero sobre todo también utilizó el don de administración para administrar, porque lo colocaron como administrador de la cárcel. Entonces no basta tampoco tener un don, ni ser bueno en algo, no basta solamente con eso. Necesitas practicarlo, necesitas ejecutarlo, comenzando poco a poco. Poco a poco usted va incrementando esa habilidad y se va construyendo una buena reputación respecto de eso que usted es bueno, ¿cierto? Uno generalmente cuando aquí nosotros manejamos confección y uno dice, envíele a tal satélite que es súper bueno, con él usted no tiene problema. Pero hay otros que dicen, no, pues envíele, pero toca profesional y cuando venga a hacer tantos arreglos porque hoy viene más malo. Entonces, esa reputación se va regando, así como la reputación del cristiano, la reputación del cantante. Vamos a contratar tal grupo, ese es bueno, ese es... O va, no, pues ese grupo es peor en nada, pues como por rellenar, pero... ¿sí? Nosotros contratamos alguna vez un grupo para Melcita, yo no sé si Cristina se acuerda, que sí, no sabían tocar casi. No, mejor hagámoslo con pistas. Sí. Mejor cállense. Entonces no se alcanzan primeros puestos con una reputación negativa o con un trabajo mediocre. Los talentos tienen que incrementarse y ejecutarse sin importar lo que le digan. Aquí viene la tercera parte. ¿Por qué? Porque a pesar de que él hacía un buen trabajo en la casa de Potifar, le llegó la tentación. Mientras él trabajaba como esclavo, la esposa de su amo quiso acostarse con José para cometer adulterio, para violar esa confianza que el amo había colocado sobre toda su casa. Siempre va a existir la tentación. Va a existir la prueba, la tentación, el desánimo, el que le dice que usted no puede, o por el contrario le dice venga para acá y mejor dicho, ¿sí?
Entonces es importante que podamos ver que José tuvo también esa tentación. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Te esperamos. Hoy es un buen día para adorar a Cristo. Hoy es un buen día para alabar al Rey. Cuando hay dolor y cuando hay tristeza, Dios es mi camino y mi fortaleza. Cuando hay dolor y cuando hay tristeza, Dios es mi camino y mi fortaleza. Contigo mi dolor y llanto se mitiga, me aparta del maligno, porque nos perjudica. Camino el marañado y muchas tempestades, pero clamo a mi Dios para que Él me rescate. Anduve mucho tiempo por un camino enmarañado, y en las tempestades y desvanes de este mundo yo perdí. Fue entonces que clamé a Dios, Jesucristo divino, y Él en su inmenso amor me rescató, me salvó, me dio vida eterna, y solo por su gracia yo soy muy feliz. Hoy es un buen día para nacer de nuevo. Hoy es un buen día, pues Jesucristo es bueno. Me aparta del pecado, porque nos encadena, y solo por su gracia tengo vida eterna. Me apartas del pecado, porque nos encadena, y solo por su gracia tengo vida eterna. Contigo mi dolor y llanto se mitiga, me aparta del maligno, porque nos perjudica. Camino enmarañado y muchas tempestades, pero clamo a mi Dios para que Él me rescate.
es un buen día para adorar a Cristo. Hoy es un buen día para alabar al Rey, para alabar al Rey, para alabar al Rey, para adorar al Rey. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Te esperamos. Excelencia, está la puntualidad, está la disciplina, está la responsabilidad, está la honestidad, está adquirir conocimiento en pro del mejoramiento de su talento, de su habilidad. ¿Sí? A nadie lo van a colocar por malo, a nadie lo van a recomendar por malo, lo recomiendan por ser excelente, por trabajar con esfuerzo, con dedicación, pero que también va a tener tentaciones, va a tener pruebas. Y estamos hablando que la esposa de Potifar puso sus ojos, ¿no?, a él, pero él rechazó firmemente esa oferta y comenzó a evitar su presencia. Yo me imagino que sufrió bastante José con este tema, ¿cierto? Porque llegó un punto que le alcanzó a desnudarlo, dice que lo vació de la ropa, pero él vio ahí y dijo, no, esto está mal, y arrancó. Entonces, nunca pierda de vista su objetivo, nunca pierda de vista su visión, sus sueños. Hay gente que cambia sus sueños por unas faldas, por un par de piernas, cambian sus sueños. Es decir que mejor que se diga y corrió que ahí murió. Ah, bueno, hay que tomarlo. Porque no es que no lo vaya a lograr. 30 años después lo logró, se casó, tuvo hijos, bueno, todo esto. Pero él prefirió ir a la cárcel antes de romper la fidelidad y la confianza que le había dado su amo. Entonces, lecciones. No perdió su objetivo ni su visión de vista. 2. Obedeció a Dios y no pecó. Huyó del pecado. No negoció tampoco con el pecado. No coqueteó con la tentación. Hay gente, incluso grandes predicadores, que coquetean con la tentación. Coquetean con el pecado. Y resulta sin ojos como Sansón, que aquello que tanto le gustaba le sacó los ojos. Prefirió perder el puesto notable, el puesto de honra que tenía, antes de perder la santidad y la comunión con Dios. Así que, por eso, y por hacer lo correcto, terminó en la cárcel. Muchas veces nosotros por hacer lo correcto nos va mal. En este negocio que yo estoy, la gente que prospera y crece muy rápido son gente que hacen negocios deshonestos, telas robadas, contrabandos, lavado de activos, una cantidad de cosas, y a veces recibe unos consejos como el que dio un allegado y dijo, Nelson, sí, todo muy bonito, pero es que el río crece con agua sucia. Tiene lógica la sabiduría del mundo, pero la pregunta es, ¿y al final qué? Y al final, ¿cuál es el desenlace del negocio? A veces la obediencia trae pruebas para poder saber si usted está catalogado para recibir una bendición grande, de ser promovido a un siguiente nivel. Mi papá nos dio un mensaje aquí fuerte de las pruebas. A mí nunca se me ha olvidado, y casi los mensajes de mi papá no se me olvidan. Pero él dijo, las pruebas sirven para 3 cosas. Y dijo, lo primero que sirve las pruebas es para acercarme más a Dios. Porque ahí sí uno ayuna, uno ora, Señor, ayúdeme por aquí, ayúdeme por allá. El que es cristiano, ¿no? El que busca de Dios. Las pruebas sirven para acercarme más de Dios, porque si estamos gorditos, estamos sin problemas, a veces nos olvida hasta orar. Pero las pruebas ayudan para acercarnos más a Dios. Lo segundo que dijo él, dijo, lo segundo es para saber usted con quién cuenta. ¿De quién está rodeado?
Porque generalmente en las pruebas todo el mundo lo abandona. El apóstol San Pablo dijo, todos me abandonaron en Asia. Acuérdense de ese Fígelo y acuérdense de Hermógenes, que me dejaron solo, blasfemaron, allá los entregué a Satanás. O sea, hay gente que está con uno, pero no está con uno. Un principio de éxito es saber de quién te rodeas. Les voy a enseñar algo que vale millones de dólares, pero por estar en este programa es gratis hoy. El cuerpo que enseña la palabra de Dios en el libro de Corintios, enseña que es el cuerpo, ¿no? Que si la oreja no se de oreja. Pero hay personas que usted las ve normal, pero no son normales. Una vez yo iba, y es por estar jugando, me tropecé con un señor. Y entonces le di duro acá. Y uy, señor, discúlpeme haberle pegado. Porque estábamos recochando con mis hermanos y bueno, entonces. Y me dijo, no, tranquilo, esa no me duele. Y yo le dije, ¿cómo así que no le duele? Entonces se levantó la bota del pantalón y el pantalón lo levantó. Y era una pata, se dice así, una pata de yes, de un tubo, como un tubito. ¿Sí? Era una prótesis. Eso le pide una prótesis. Ah, allá quería llegar. Tenía una prótesis y a pesar de que yo le pegué en esa pierna, yo si me pega la otra así grave, ¿sí? Digo, esta no me duele. Hay gente que están contigo, pero jamás les va a doler lo que te pase, porque son prótesis en tu vida. Anótemela ahí porque la saqué del estadio. Aléjese de las prótesis, se llama esto. Aléjese de las prótesis. Hay gente que están en tu vida, que están en tu negocio, que están en tu familia, pero no les duele lo que a ti te pase porque no hacen parte del mismo cuerpo. Solo les interesa sus intereses, solo les interesa sus objetivos y están lejos de que el éxito tuyo te importe. Así que por eso hay personas que se venden por dinero. Esas piezas de plata que valió la entregada del Señor Jesucristo es para enseñarnos que anduvo con Cristo, estuvo con Cristo, recibió de manos de Cristo, pero no estaba con Cristo y no le dolía lo que Cristo estaba sintiendo. Era una prótesis en los discípulos. Principio de éxito: no se rodee ni acepte prótesis en su vida. ¿Cómo se identifica? Eso se conoce a legua. No es con adulaciones, es con hechos. Yo le decía a un muchacho esta mañana aconsejándole para su vida, le dije, si la mujer teme a Jehová, ya va bien. Si una persona teme y respeta a Dios, te puede respetar, ¿cierto? Pero uno que no, ¿será que lo va a respetar? No, hasta por la cabeza le da. Pero esa persona que está contigo, que le duele lo que le pasa, que ora por ti, que ora contigo, esa persona hace parte de ti. Entonces necesitamos saber en las pruebas quién está con nosotros. Para eso son importantes. Porque cuando tienes dinero, tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un camino nos tira. Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Oscar Agudelo en una canción. ¿Sí? Yo dije, ya le está como rimando mucho. Es una canción que dice de un tétrico hospital. Porque cuando llegan las malas, cuando llegan las situaciones difíciles, ahí es donde sabemos con quién está contigo. Cuando no hay dinero, ¿sí? Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez. Cuando me di cuenta yo que quería mucho a Ginette, cuando le sucedió el problema de la denuncia además, porque duré como 3 noches, vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento, que yo me despertaba y me despertaba asustado como si fuera yo, Señor, porque las notas están malos, estos muérganos malos. Sí, me faltó orar como Elías, baja fuego y destrúyelos. Bueno, sí, porque me quitó la tranquilidad y más que estaba solo aquí en la casa cuando la noticia y ustedes estaban para en Santander. Y dije, me duele esto. ¿Sí? Entonces, hay personas que son prótesis y hay otros que sí están contigo. Y el 6 de marzo, eso fue en el 2021, yo dije, uy no es un jefe más para mi hoja de vida. Ya llevaba, pues aquí una sola experiencia laboral, pero en Venezuela sí tenía unas 5 y yo dije, no es una experiencia laboral más y ahí contacto inmediato.
hay algo más. Cuando usted fue secuestrado, Ah, yo dije, no, de aquí no me voy hasta que lo toque, y me volví como Tomás. Entonces, sí hay esa reciprocidad en el afecto, en el cariño, pero pienso pues que todo esto se debe a que tenemos un ADN y es Cristo. amén. Amén, 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 amén. Entonces, podemos ver. Y lo tercero que nos enseñó mi papá, entonces ya llevamos, para acercarnos a Dios, para saber de quién nos rodeamos. Cuando alguien se vaya de su vida, diga, esa era la prótesis. Claro. ¿Sí? Esa era la prótesis. Sí. Pero en la tercera es más importante aún, porque él dijo, para saber de qué estoy hecho yo. Amén. ¿De qué estoy hecho yo? ¿Será que mi mamá decía algo, ay, no, al niño se le da azúcar cuando no se mojaba? Si decía, mamá, me voy a mojar, ay, se le da azúcar al niño. Aquí te aplica. ¿Sí? Todavía lo dice. ¿Sí? Porque estos días estaba lloviendo y ay no, pero está como lloviendo. Ah, de azúcar. Y yo, ¿Se le da azúcar? Entonces tenemos que la tener bendiga, hermana Agripina. La queremos mucho. tenemos que tener una fortaleza, un carácter, una templanza en nuestra vida para saber sostenernos en las adversidades, para que Dios nos pueda ayudar, pero nosotros también tener la capacidad de resistir. La Biblia dice resistir al diablo y ¿qué? Huirá. Pero no dice, ay, déjelo seguir, no, resistir. La palabra resistir es personal. Hay gente que dice, ay, se le metió el demonio a la casa. ¿Cuál demonio? Y dice que la Biblia dice que es el fruto de la carne, llevó la empleada buena para la casa. No, hay que resistir. Eso se llama resistir. ¿De qué estoy hecho yo? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que José estaba con Dios y Dios estaba con José. Porque él nunca abandonó a su Dios, siempre fue su Dios. Y siempre estuvo primero Dios. Y también, a pesar de las cosas negativas, escúcheme bien, a pesar de los problemas, a pesar de caer en la cárcel, de haber sido juzgado injustamente, siguió trabajando, siguió sirviendo, porque dice que lo colocaron a los pocos días como jefe de la cárcel. A uno no lo colocan como jefe de la cárcel o administrador por hacer nada. Ay, mira que el hermano se levanta a las 11 de la madrugada, coloquémoslo de jefe. No, eso no funciona así, en ninguna mente cuerda. Así que él nunca dejó de trabajar y nunca dejó de crecer. Nunca dejó de crecer. También, porque el tiempo se nos fue. Esta es muy importante y no la quiero dejar pasar. Aprende a esperar. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos, que tenemos como colombianos, es que todo lo queremos para allá. Ya. Usted monta un local de empanadas y a los 2-3 meses no le dio y se cabe eso porque no sirvió. ¿Sí? Esa es una debilidad. Bíblicamente hablando. Estoy hablando. Pero José nunca dejó de hacer lo que estaba haciendo. Cuando él le interpreta el sueño al copero y el copero es restablecido dentro de sus funciones, él le dijo, acuérdese de mí, mijo, háblele de mí al rey. O sea que él quería salir de esa situación. Estaba en la cárcel, pero ¿quién le gusta estar en la cárcel, hombre? Claro. Y el copero le dijo, calma, que no panda el cúnico, bien. ¿Usted cree que después de esto me voy a olvidar? Pero dice que después de que el copero fue restituido en su puesto, olvidó el asunto. Solo 2 años después. Pero José no se desesperó. ¿Para qué? Para Dios poderle enseñar a José que no era el copero la solución, sino que era Dios la solución. No es Julano la solución, no es el banco la solución, no es la cooperativa la solución, no son mis manos y mi berraquera la solución. La solución viene de Dios cuando nos decidimos dejarle el primer lugar a Él. Amén. Así es. Ahí no hay nada que hacer. Él dependía de Dios, él hacía, pero lo que hacía era en nombre de Dios. Y cuando nosotros colocamos todo esto, Dios abre la puerta correcta. ¿Cuál fue la puerta para José? Los sueños del faraón. Esa fue la puerta. Por eso uno le debe levantar la mano y decir, Dios me va a abrir la puerta correcta a mi vida. Amén. Amén. Ahora, Dios puede cambiar
la situación en un de repente. José estaba en una noche, preso, amargado. En ese tiempo no había luz eléctrica, en la mazmorra más oscura del mundo. Faraón sueña y al siguiente día estaba frente al rey con vestida nueva, afeitado. Lo colocan de gobernador, le dan mujer y de una vez le dan hogar, poder y todo en un solo día. No ignoremos el plan de Dios, pero para poder lograrlo tuvo que esperar 17 años, fiel y demostrando que era confiable para Dios. El problema es que nosotros muchas veces no demostramos confiabilidad para Dios. Hablamos de Dios, pero no somos confiables para Él. Uno dice, ¿usted confía en Dios? Amén, y brinca, saltamos y zapateamos y aplastan la cabeza al diablo y bien. Pero cuando le preguntan, ¿y usted es confiable para Dios? Buena pregunta. Dios confía en ti. Dios confía en ti para colocarte lo que te colocó a hacer. Es un interrogante. Claro. La Biblia dice, y le pesó a Dios haber puesto a Saúl por rey. O sea, ¿será que a Dios le pesa haberme puesto de pastor? ¿Será que a Dios le pesa haberme dado el talento de cantar? ¿Será que a Dios le pesa haberme puesto el talento de hacer empresa? Eso es un interrogante. José fue confiable para Dios. ¿Sí? En un solo día Dios lo premió de preso a gobernador. Deuteronomio 39. Y hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Amén. Mire, ¿sabe por qué José era confiable para Dios? No solo porque interpretó los sueños, después tenía sabiduría para administrar, eso lo hace mucha gente. Pero hay un punto, hay un puntico que casi nadie toma, casi nadie estudia. Pero José fue confiable para Dios y Dios sabía que José era un hombre confiable el día que perdonó a su familia. Ojo con ese punto para terminar. A sus hermanos. Él perdonó a sus hermanos. Él había podido utilizar su poder para vengarse de todo lo que le hicieron. Pero así como David no devolvió el lanza a aquel que la tiró, él tampoco le lanzó la ofensa y no lanzó, sino que dijo, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo utilizó para mi bien. Él eligió perdonar cuando había podido utilizar, y el perdón rompe el ciclo del odio, rompe el ciclo de la maldad, rompe el ciclo del fracaso, rompe el ciclo de la miseria. El perdón es el final del discurso, como dijo Juan. Amén. Él dice ya en Génesis, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La vida de José nos enseña que somos un vaso en las manos del alfarero. ¿Para qué? Para convertir traiciones en promociones, esclavitud en preparación, prisiones en plataformas de crecimiento y de oportunidades, dolor en bendición. Cuando él tiene los hijos, dice, a este lo voy a poner, me recuerda los hijos, el nombre de los hijos de José. Manasés y Efraín. Entonces, Manasés porque dice, Dios me hizo olvidar la tierra de mi aflicción. Dios convirtió todo ese dolor y por medio de un hijo hermoso, cuando dijo, se me acabó la tristeza, esto sí es belleza. Yo cuando recibí mi gordo ahí, y él era muy grande, entonces todo el mundo, este es el niño grande. Y yo, qué alegría. Ya en ese momento no se acuerda de más. ¿Sí? Y después tuvo a Efraín y dijo, porque Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. O sea, de nada nos sirve estar contentos y felices y debiendo estar para la rienda, ¿no? Son las dos. Pero ¿qué debo hacer? Perdonar. Perdonar. Hoy hay muchas personas emproblemadas porque no perdonamos. Este es su programa Cambiando Vidas,
de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Te esperamos. Segunda de Pedro 3 dice así, hay un título acá y dice, el día del Señor vendrá. Creo que el día de Dios viene sobre nuestra vida en todas las áreas, conforme a su voluntad y su justicia. Amén. Amén. Y dice en el verso 9, el Señor no retarda su promesa. Toda esa promesa que desde que tenemos uso de razón ha llegado a nuestra vida, saber que Él, siendo Dios, sigue siendo Dios y la va a cumplir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para aquellos que dicen, ¿para qué congregarme? ¿Para qué seguir a Cristo? Pero ahí sí están, ay, déjame la casa, déjame el carro, lléneme el banco, lléveme ahí mi cuenta. Primero, el tener a Cristo en el corazón, aceptar que Él es el único y fiel Salvador, y ahí sí sus promesas han de cumplirse. Realmente un placer cada día nosotros poder servir a Cristo, estar aprendiendo de Él, de su palabra, de todos estos hombres que tuvieron, ¿verdad?, esa convivencia directamente con el Señor. Como leía en una de las promesas iniciales, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Él va a bendecir. Esa palabra está vigente, no ha caducado, esa palabra también es para nosotros. Como estuve con tus padres, ¿quiénes son nuestros padres? Pues estos hombres que fueron escogidos por el Señor, y esa bendición, esas promesas también están para todos nosotros. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a estar orando para despedirnos. Gracias por acompañarnos, un día muy genial. Aprendimos hoy principios que nos enseña la Biblia, a través de la historia de José. De José. Génesis 37. Amén. Amén. Amén, amén. Amado Dios, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos ha dado de hacer este programa, Cambiando Vidas. Te pedimos que abras más puertas de bendición, y así como nos ha llevado ya a Argentina, a Guatemala, a Panamá, a Chile, nos pueda seguir llevando a muchos más países con este programa. Gracias por el programa de televisión ondaambientaltv.com.co, que nos ha abierto ese espacio de Cambiando Vidas a las 8 de la noche. Yo sé que es de gran bendición, y hay muchas personas que se siguen anexando a este contenido cristiano de carácter muy especial, de construcción para la vida, como dice su nombre. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Gracias por todas las personas que se conectaron, Señor. Ayúdales cada día, que sus proyectos se cumplan, que se abran puertas de bendición, que su salud sea memorable, que su inteligencia y sabiduría crezcan, que ellos mismos se sorprendan, porque sabemos que vienen los mejores días del año 2026. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Y amén. Dios me les bendiga a todos grandemente. Dios bendiga a todos. Amén, Un abrazo. amén. Paz de Dios. Este fue su programa Cambiando Vidas. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.